Y cuando son las 6:38, queremos hablar de un tema que nos ha afectado a todos, bueno, especialmente a los damnificados concretamente, pero no deja a nadie indiferente. Este mega incendio que se produjo en Viña del Mar y que todos los años, casi todos los años, ocurren tragedias similares. Esperamos que nos sigan pasando acá en Día D, y en la radio hemos intentado abordar esta problemática desde distintas aristas, desde los proyectos de ley que buscan prohibir construir en suelos siniestrados, desde la prevención, desde la ayuda, y hoy día queremos abordarlo desde lo psicológico. ¿Cómo mitigar el daño psicológico provocado por los incendios? Porque generar una contención emocional hacia los damnificados, lograr la unidad ante el desastre y apoyar también a los equipos de respuesta son parte de las recomendaciones para enfrentar las secuelas emocionales que puede generar esta emergencia. Si bien las pérdidas materiales, el trabajo de año y el sustento económico pueden verse terriblemente mermados en estos momentos, siendo probablemente difícil para algunas personas ahora pensar en el futuro y quizás estar optimista. Para hablar de esto en profundidad ya está conectada con nosotros la psicóloga del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, Paula Repeto. Bienvenida, Paula, Día D. Muchas gracias, Macarena. Un gusto conocerte. Gracias a usted por estar conversando el día de hoy con nosotros. Paula, ¿por qué es importante hoy día tratar la salud mental de los damnificados por el incendio? Tú dijiste algo al principio que es sumamente importante. Tenemos que pensar en la contención emocional. Una de las cosas que a veces se nos olvida es que algunas de las reacciones, la mayoría de las reacciones que tienen las personas frente a estos eventos son normativas, son normales. Estar asustado, estar angustiado, tener miedo, son reacciones que son normales frente a estos eventos y son parte también del proceso un poco que vivimos las personas cuando estamos expuestos a eventos de este tipo. Entonces, una de las cosas principales que uno debería abordar primero es contener emocionalmente, pero también normalizar muchas de las reacciones. Es cierto que uno tiene que hacerse cargo de algunos grupos de más riesgo, pero una de las cosas que a veces nosotros connotamos como no normativas o como las reacciones emocionales justamente hace que las personas, las cosas que ellos sienten, sean considerados anormales, patológicas, cuando es sumamente normal lo que ellos están viviendo y están sintiendo. Eso es la primera cosa que yo creo que es importante. Estamos conversando con la psicóloga de CIGEDEN, Paula Repeto. Paula, muchos de los damnificados pasa que aún no asimilan este hecho, porque obviamente no. Están en shock por lo sucedido. ¿Cómo podría ser la forma más sana de poder enfrentar esto? Sí. Es difícil, pero hay cosas que uno sabemos que ayudan a las personas. Uno de las cosas importantes que ayuda es, primero, resolver los problemas prácticos de las personas. Una de las cosas que es importante y que las personas requieren es que sentirse que tienen algunos problemas que tienen que ver con alimentación, con techo, con algunas cosas que puedan saber que están funcionando hoy en día y que efectivamente tenemos un tema práctico resuelto y que se sientan seguros y protegidos en ese sentido. Lo segundo también tiene que ver con los vínculos con otras personas. O sea, lo ideal también es que las personas busquen apoyo en personas que son conocidas, cercanos a ellos, con los cuales puedan sentirse como a veces en estos contextos tendemos muchas veces a forzar a las personas a hablar cuando no quieren hablar, y eso también tiene un impacto importante. Y por otro lado, no reforzamos los vínculos que tienen con otras personas. Lo otro también que ayuda y que nosotros lo hemos visto en algunos desastres es como recuperar algo que sea de la sensación de control, de que esta situación no me está, porque esto tiene harto de incertidumbre, tiene harto de que efectivamente los incendios son por definición difíciles a veces de predecir y modelar y van cambiando, ¿no? Entonces, una de las cosas para las personas que es importante es recuperar la sensación de control y muchas veces la gente va a limpiar justamente por eso,
porque necesita que estás haciendo algo productivo, que estás controlando la situación en la medida de lo posible. Entonces van a retirar los escombros de la casa, van a hacer una serie de cosas justamente con ese objetivo, y ahí es importante que las personas tengan algunos breaks, algunos descansos. Yo he visto en algunas, yo me acuerdo en alguna de estos deslizamientos de tierra que hubo en Copiapó hace, creo que fue el 2015, si mal no recuerdo, había familias en los albergues que iban a buscar a desenterrar la loza simplemente para poder comer en sus platos, que es lo que te da una sensación de normalidad y de control, digamos, porque efectivamente estos eventos además son sumamente visibles, o sea, es difícil sacarse la imagen porque es una imagen cotidiana, digamos, vas a ver y viste que perdiste todo, por ejemplo, que hay una devastación, que hay una pérdida que es importante. Lo otro, una de las cosas que también sabemos es que tú hablaste como un poco del futuro. En estas circunstancias las personas tienen mucha más dificultad para tomar decisiones, y en general, si uno se me pregunta, yo creo que efectivamente es un periodo en el cual uno tiene que centrarse en resolver los problemas concretos que tiene hoy en día, y después vemos los otros elementos que de alguna manera han sido impactados. Pero es importante que la gente igual sepa que se están haciendo cosas para apoyarlos, para ayudarlos, y que en el fondo tú tengas la posibilidad o tener algo de esperanza de que efectivamente esto se va a resolver, digamos, aunque tengas probablemente un periodo de tiempo relativamente prolongado entre que ocurrió el evento y hasta que efectivamente puedas recuperar tu vida normal. Y también es importante que las personas más, si sienten también como reducir algunos otros eventos que pueden generar más molestia. O sea, por ejemplo, una de las cosas que a veces pasa, y sobre todo que está también bien descrito en la literatura, es que la gente va a ayudar. Entonces la gente va a los lugares, va a ayudar y todo, y a veces lo que hacen es, algunas personas que se ayudan, pero hay importantes personas que no van preparados. Nosotros hemos visto así de situaciones de desastre así extremo, que alguien va a ayudar, pero no sé, bajo en hawaiana, no sé, pues se pincha con un clavo y termina ocupando la vacuna para el tétano, que era para las personas que estaban damnificadas, en un voluntario. Entonces, en el fondo se transforma en una sobrecarga adicional. Entonces, yo creo que en esto también es importante, yo creo que los equipos de emergencia en Chile están bastante más organizados, saber cómo un poco contener esta situación y darle espacio a las personas. Esto también es un proceso. Nosotros también en Chile tendemos a exponer mucha gente. En los medios de comunicación se ha visto cómo nos ponen gente y les preguntan cosas que son evidentes, digamos, que no, y que además de alguna manera también cuestionan lo que están sintiendo. Entonces es importante también contener esos elementos. Y lo otro también es tener ojo con estas cosas. También tienen secuelas físicas. Hay personas que que están lesionadas, que tienen secuelas físicas. Entonces es importante también abordar los problemas, el efecto físico que puedan haber tenido, inclusive en la salud. Y lo último que decía, y en términos prácticos, personas que están en tratamiento, por ejemplo, con una patología crónica o una patología mental, una de las cosas que uno debería tener más o menos preparado cuando uno dice kit de emergencia, para asegurarse que todos los documentos principales, mi receta, los fármacos, los tengo a mano, y hay que asegurarse. En eso hay que ser sumamente rápido en asegurarse que las personas puedan continuar con sus tratamientos. Y eso a veces no pasa, digamos. En la pandemia hubo en algunos lugares donde hubo quiebre de stock, hubo dificultades para que los pacientes recibieran el tratamiento farmacológico que permite estabilizarse y funcionar. Estamos conversando sobre cómo mitigar el daño psicológico provocado por los siniestros, en este caso por los incendios, junto a la investigadora de Sijiden, Paula Repetto. Paula, nombró usted varias cosas importantes en lo que decía anteriormente. Una de ellas, y que acá me gustaría hacerle también un llamado a nuestros colegas, que, bueno, una periodista de un noticiario hace llorar a un caballero preguntándole que cómo pensaba pasar la Navidad. Y pasa mucho como que se va, sobre todo en los medios de comunicación, al morbo del dolor que produce esta tragedia, a consultarle a las personas cosas obvias. O sea, es obvio que la están pasando mal. Y frente a eso, nosotros que estamos desde un lado que no se vio afectado, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Ya sea como medio de comunicación, ya sea como persona que quiere ayudar, todo. ¿Cómo podemos generar una contención sin ser invasivo o sin tener poco tacto? Sí.
Una de las cosas más importantes, o sea, en estos contextos ustedes, bueno, los medios de comunicación pueden hacer pueden tener un tremendo rol de educación y de informar y de apoyar, digamos, de cómo, un poco cómo uno entrega información y de qué manera también podemos hablar de los desastres, podemos hablar de los incendios, cómo ocurren, hay varios elementos que se pueden abordar. La primera cosa que es importante es que hay que respetar la privacidad de las personas. Y en Mm, general, una de las cosas que sabemos es que no es adecuado ir a preguntarle a alguien. Hay estudios que además sugieren que pasamos por un periodo un poco que tú mencionaste de shock, como tratando de entender el evento, y si que dentro de las primeras horas, 72 horas, hacemos que la persona repita lo que le pasó, lo mm. que hace que se consolide en el cerebro y eso tenga mucho más efecto en la salud mental. Es mucho más difícil borrar esa imagen porque tiene un correlato emocional si lo hacemos que la gente lo replique y lo repite, porque efectivamente hacemos que quede, digamos, consolidado. Y eso, ese es un tema importante. Muchas de las veces la gracia cuando hablamos, y tú mencionaste contención emocional, que es relevante, es que es un espacio en el cual las personas puedan hablar de lo que quieran hablar, puedan también resolver problemas prácticos. Muchas veces en estos contextos a mí me ha pasado que he ido a desastre y yo digo que psicóloga y salen todos corriendo y tienen toda la razón porque no quieren hablar, pero quieren saber, no sé, pues si tengo mi mascota, dónde está, dónde la encuentro, qué es lo que pasó, cómo entiendo la situación. Entonces, hay muchas de estas cosas que son mucho más relevantes y son mucho más inmediatas porque las personas vamos a tener situaciones emocionales que van a ser difíciles. Lo mismo pasa con la repetición de las imágenes en los medios de comunicación, que uno vea más, hay horarios en los cuales los ven niños, etcétera, y hay algunos estudios que sugieren que hay como casi un trauma vicario, que es por observar esto y observarlo varias veces, porque los medios lo van repitiendo. Entonces tienes otras personas que no estuvieron expuestas directamente al evento y lo ven en repetidas ocasiones. Y en Es, esto es importante tener ojo. es como revictimizar, finalmente. Sí, sí, Eh, sí. Paula, y por último, ¿usted sabe si a nivel gubernamental se otorgará algún apoyo psicológico a los afectados y afectadas por este incendio? No sé, yo sé que tenían como una línea de primera ayuda psicológica. En otros países, no sé, en Estados Unidos, uno tiene organizaciones que son estatales, digamos, y FEMA y SAMHSA y otras organizaciones. Lo que hacen es que tú tienes personas entrenadas eh, que cuando hay un evento, tú tienes una línea que es gratis, digamos, gratuita, en el cual tú puedes tener un espacio de contención emocional, pero también un espacio de derivación, también de resolver problemas prácticos, etcétera, porque una de las cosas que nosotros no visibilizamos es que los problemas prácticos, sobre todo en estas situaciones, que yo no sé qué voy a comer, por eso en general uno debería llevar comida preparada, porque yo puedo mandar, no sé, pues, comida no perecible, pero ¿cómo la cocino si no tengo nada? Digamos, que son Mm. esos los problemas, como eh, uno va aliviando a las personas y las ayuda también a sentir un poquito más de control y de calma y sentirse también protegido, porque en el fondo tú tienes un estado, una municipalidad o lo que sea, digamos, que me está de alguna manera respondiendo y resolviendo a mis dudas. Yo sé que existía una por la pandemia, yo no sé si la han activado, pero son de las cosas que uno debería hacer porque además permite identificar si es que alguien, por ejemplo, ya ha tenido un trastorno psicológico más severo, que está con alguna dificultad y tiene un aumento en la sintomatología, entonces podemos ser más responsivos y derivarlo, etcétera, y que en general facilita porque además es simplemente uno llama por teléfono y tiene a alguien a quien responder. Eh, pero no tengo claro si es que eso eh, sigue activo en este minuto. Lo que sí uno debería asegurarse que los voluntarios que van a ayudar también estén entrenados, porque además a los voluntarios también les produce mucha ansiedad esta situación. Mm. Entonces, yo he tenido ayudantes que son estupendos, pero que van a situaciones y uno me decía, bueno, no voy a ir nunca más a terreno porque volví a fumar. Y básicamente porque es el nivel de ansiedad que ellos también les produce, también es una respuesta emocional y muchas veces no somos capaces de contener a las personas. Y las personas a veces lo que necesitan es que las escuchen y le validen lo que está sintiendo, nada Ujú. más. No hay nada más muchas veces lo que podemos hacer. Y que en el fondo tú tienes a alguien que te escucha, que te valida, que no te cuestiona, ni tampoco, porque muchas veces preso en entrenamiento también, nosotros hablamos de primera ayuda psicológica, es importante porque nosotros tendemos a sentirnos angustiados y para sentirnos angustiados tratamos de resolver el problema de la persona cuando en realidad no lo podemos hacer. Te voy a dar un ejemplo así bien concreto. Nosotros pusimos una línea de primera ayuda psicológica para la pandemia, para La Pintana, con voluntarios.
Y uno de los voluntarios que entrenamos, cuando en el proceso de entrenamiento, porque tenían que pasar varias, tenían que trabajamos con pacientes entrenados, una de las cosas que decía, por ejemplo, a una persona, yo no se preocupe, yo llamaré a su vecino para que lo venga a ver. Y en realidad eso no va a pasar, digamos. Eso no va a pasar y genera mucho más incertidumbre para las personas. Siente que te están, o sea, te están diciendo algo para que yo me sienta aliviado. Y una de las cosas más desafiantes muchas veces en estos contextos, dejar que la otra persona hable, aguantarme la angustia que a mí me produce la situación y tratar de no resolver mi angustia, porque la persona necesita ser escuchada, ser contenida y no ser juzgada ni decirle, prometerle cosas que no van a ocurrir. Mm. Paula, ¿qué es lo que uno no debería hacer? Porque ya está esto de los medios de comunicación, no mostrar las imágenes, pero si nos acercamos, por ejemplo, si vamos como voluntarios ahí al terreno, ¿qué cosas no deberíamos decir o no deberíamos hacer para no hacer pasar un mal rato, para no revictimizar, para no hacer llorar a las personas? O sea, entiendo que se puede dar una dinámica quizás de desahogo donde haya llanto y bienvenido sea, pero que no intentar provocar eso. ¿En qué deberíamos ser precavidos? Una de las cosas que es importante es que dejar que las personas hablen si que quieren hablar. Okay. Entonces uno puede decirle, sabe que yo estoy aquí disponible, podemos conversar, eh, pero, pero siéntase libre, digamos, porque además las personas de manera natural saben con quién conversar. Muchas de las personas también tienen redes de apoyo, que son familiares, otros cercanos, con los cuales ellos pueden conversar y es mucho más fácil para ellos. Puede que otras personas no lo tengan. Entonces, uno es casi pedirle permiso, así, para preguntarle si quiere hablar y darle el espacio para que tome la decisión si quiere o no quiere hablar. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, que son como llamamos de psicoeducación, que básicamente explicarle que lo que siente en este minuto es normal. Es una respuesta que es normativa, que no más vale que se le pase después de un tiempo, pero que es una respuesta normativa y a veces nosotros le enseñamos algún ejercicio casi de respiración cuando está muy, muy angustiado. Pero nada muy complejo. Y lo otro también es ir bien, yo insisto, el mundo de los voluntarios tienen que ir bien preparados y preparados desde que ellos tengan su propia comida, que vayan con buenos zapatos, que no se vayan a lesionar, que no se coman ni el agua ni se coman la comida de las personas. Uno tiene que ir bien preparado. Yo también una de las cosas que yo sugeriría hacer es que en general, más que llevar cosas, al menos que sean cosas que sean más, que sean, no sé, porque sean fármacos, alguien que necesita algún fármaco en particular o que tengamos alguna cosa, en general las transferencias de dinero son lo más eficaces, porque las personas pueden decidir qué cosas necesitan, porque además justamente es caro volver a reconstruir, entonces probablemente necesitan dinero para algunas cosas. No limpiar el closet, porque una de las cosas que nosotros también vemos en el terreno anterior es yo encontramos un vestido de novio, una bandera de Colo-Colo, una hebilla de un cinturón, o sea, Qué una cantidad de cosas. importante eso que dices, Paula, porque la gente piensa que estas son instancias para deshacerse de cosas y entregar cualquier tontera. Ah, ya, momento perfecto para vaciar el closet, regalar lo que no uso. Sí. Y lo otro es que si uno hace transferencia de dinero sobre de alguna manera tú te ahorras todos los costos que es de despacho, de llegar al lugar. Una de las cosas que ha pasado en Valparaíso con anterioridad es que alguien va con el auto y quiere llevarle algo de comida a la gente y no es capaz de manejar el auto cuando va subiendo los cerros y a la grande, bueno, queda el camino. O sea, hay una serie de cosas que uno eh, puede hacer distinta para ayudar a las personas sin tener que ir necesariamente y sin tener que vaciar el closet, sin tener que hacer una serie de cosas. Y en general uno debería preguntarle a las personas que necesitan, si las personas son mucho más razonables. Podemos, una de las cosas, por ejemplo, que pasó con el COVID, que las cajas de alimentos estaban llenos de alimentos que no están indicados para personas que tienen diabetes, hipertensión, que no sé, un porcentaje importante de la población chilena. Entonces, yo decido qué es lo que tú tienes que comer. Y miraría las cosas prácticas. La gente necesita artículos de aseo, necesita pañales, no sé qué, necesita dinero y necesita, yo insisto, no, la comida preparada es súper útil porque la gente no puede cómo cocinar. Sí. Entonces también eso ayuda a aliviar, que yo no tenga que estar pensando además qué doy de comer, qué voy a hacer con esto, etcétera. Eso también disminuye la ansiedad y el estrés que hay en las personas.
Paula Repeto, investigadora de CIGIDEN, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres. Muchas gracias, Paula, por estar conversando el día de hoy junto a nosotros. Muchas gracias, Macarena, un gusto.